Muy buenas, mi nombre es Tony Andrade de Rendimiento Eficiente y en este vídeo vamos a hablar sobre la segunda parte del entrenamiento de la zona abdominal, más centrada en lo que es el entrenamiento de la estabilidad lumbopélvica o en la estabilización central y todos los aspectos que la rodean. Lo primero que vamos a hacer es definirla correctamente, puesto que entrenadores e investigadores la suelen definir como core o como core a toda la musculatura central, la musculatura de la zona central encargada de la estabilidad lumbopélvica. Y ahora veremos si ese término es realmente el correcto para designar a esta zona. Mirando a la literatura inglesa, que es de donde viene el término core o el término core, vemos que ese término tiene tres acepciones principales. El primero de ellos es la parte central o digamos el hueso de una fruta, que es algo duro, algo inflexible o algo rígido, lo que no nos interesa en la musculatura que se encarga de la estabilización lumbopélvica. Por otro lado, tenemos también la acepción de que core significa la parte más importante de algo, y ahora veremos que la musculatura, que es a lo que se le hace referencia al hablar de core, no es lo más importante en la estabilidad lumbopélvica. Tenemos otras estructuras y otros elementos que son fundamentales a la hora de mantener esa estabilidad. La última acepción sería el núcleo de un planeta. El núcleo de un planeta, como puede ser la Tierra, ya sabemos que tiene una parte sólida y una parte líquida. La parte sólida no nos interesa, puesto que lo sólido hace referencia a algo rígido o algo inflexible, y una musculatura sólida o inflexible no nos beneficia en la estabilidad lumbopélvica. Queremos una musculatura y una coordinación que sea capaz de transmitir fuerza y de prevenir lesiones de forma armónica sobre todo y económica, pero no de forma rígida. Luego está la parte líquida, digamos, del núcleo de un planeta como puede ser la Tierra, que los líquidos hace referencia a algo hiperlaxo o a algo flexible, que tampoco es las características que queremos tener en la musculatura de la zona central o en la musculatura estabilizadora. Por eso debemos llamarla realmente como solemos llamar a la musculatura que se encarga de una función concreta. A los extensores de cadera le llamamos extensores de cadera porque se encargan de esa función, no lo llamamos con un nombre distinto. Pues a la musculatura estabilizadora central o a la musculatura estabilizadora lumbopélvica debemos llamarlo musculatura estabilizadora lumbopélvica, como hacemos con el resto de musculatura. Eso de designarla con un nombre a tantas estructuras y a tantas conexiones neurales parece un poco banal. La estabilización central depende de tres elementos fundamentales: elementos pasivos, elementos activos y elementos neuromusculares o nerviosos. Los elementos pasivos son aquellos como los osteoligamentosos, es decir, los huesos y los ligamentos que unen esas piezas óseas. Los elementos pasivos hacen referencia a la musculatura, que es a lo que se hace referencia hablando de core o de core. Luego, en aspectos neuromusculares tenemos la coordinación inter e intramuscular entre esa musculatura que participa en la estabilización lumbopélvica. También está la fascia, que participa considerablemente en la estabilidad lumbopélvica, pero que puede incorporarse en los tres elementos, puesto que puede ser un elemento pasivo, pues transmite la fuerza igual que lo haría un ligamento, igual que lo haría una pieza ósea, pero también se ha demostrado que tiene células musculares lisas, como Slave demostraron ya hace varios años, por lo que puede ser también un elemento activo, pero también es un órgano neuromuscular, digamos, porque es el órgano propioceptivo de referencia por antonomasia, la fascia. Trabajar la musculatura estabilizadora lumbopélvica nos va a traer muchísimos beneficios, desde la prevención de lesiones hasta la potenciación del rendimiento o de un ejercicio que queramos mejorar. La prevención de lesiones, pues ya Heights y colaboradores demostraron una estrecha relación entre el tamaño de los multífidos. Los multífidos son músculos que se encuentran entre vértebra y vértebra y que evitan esos micromovimientos que se puedan producir en la columna vertebral. Vieron que el tamaño de los multífidos está relacionado con el riesgo de lesión o la probabilidad de lesión de miembros inferiores en jugadores de fútbol australianos, siendo a mayor tamaño de multífido, menor riesgo de lesión, menor probabilidad de lesión tenían en miembros inferiores, es decir, que a más hipertrofia de los multífidos, menos riesgo de lesión tenían los jugadores. También un fortalecimiento de la musculatura lumbar y de la musculatura de la zona central sabemos que va a prevenirnos de muchísimos dolores, muchísimas patologías de la zona lumbar y de toda esa estructura y toda la zona central. Por otro lado, además de prevenir lesiones, también potencia el rendimiento, pues sabemos que la estabilidad proximal mejora la movilidad distal. ¿Qué quiere decir esto?
Hablando anatómicamente, proximal hace referencia a aquello que está más cerca del centro de nuestro cuerpo, es decir, más cerca del torso, y distal hace referencia a aquello que está más alejado del torso. En el caso, por ejemplo, del pectoral, sabemos que tiene un origen proximal, digamos, en la zona esternocostal, por aquí, por el esternón, y una inserción distal en el húmero. Es decir, que una contracción del pectoral acercaría su origen en su inserción, es decir, que acercaría el húmero con las articulaciones esternocostales, con la zona esternocostal, así, de este modo. Entonces, si tenemos una zona proximal estable, que conseguiríamos con la musculatura de la zona central y muchísimas otras, si tenemos la zona central estable, la zona proximal estable, la movilidad distal se va a ver mucho más potenciada, puesto que la fuerza contráctil del pectoral va a ir directamente a esa inserción distal, al húmero. Entonces, si yo mantengo esto estable, la fuerza contráctil viene aquí, pero si yo no tengo esto estable, la fuerza contráctil también se aplica, digamos, en acercar la zona esternocostal a la zona distal, al húmero. O sea que si en un golpeo de tenis yo quiero golpear utilizando el pectoral, si yo no tengo esta zona estable, parte de esa fuerza va a ir en girar un poco el tronco acercándolo a ese húmero, cosa que no nos interesa. Lo que nos interesa es darle la mayor velocidad y la mayor fuerza posible a la zona distal, al húmero. Por eso la estabilidad proximal mejora muchísimo la movilidad distal y con ello el rendimiento deportivo en muchísimos deportes. Bueno, esta ha sido la primera parte del vídeo. He decidido dividirlo en dos partes porque se ha hecho algo largo y no quería que se hiciera pesado para vosotros. Y hay muchos conceptos que es conveniente ir asimilando poco a poco y de esta forma pues creo que no se os hará pesado. Así que espero que os haya gustado esta primera parte, que os haya servido. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, dejadmelo en los comentarios y nos vemos en la segunda parte.